Muy bien, buenas tardes. Sí, ahí te viene. Y de vuelta. Sí, me lo imagino. Yo iba a ir, pero me rajé. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí. Les agradecemos mucho la disposición para hablar de... Acá, ¿Vamos para acá? un poquito para acá. Ya, listo. Gracias. Ahora sí. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias. La idea es platicar de cuál es el futuro del turismo en México y voy a ir alternando las preguntas. Si me permiten, voy a comenzar con el señor Pablo Azcárraga y que nos platique cuál es, desde su punto de vista, lo que necesita México para tener un crecimiento más acelerado en el tema de turismo. ¿Es suficiente lo que estamos creciendo? Antes que nada, gracias por la invitación a Forbes. Siempre tener estos foros y sobre todo cuando nos dan la oportunidad de hablar del turismo es algo que para el sector es verdaderamente importante y oportuno. Los que estamos en el sector, yo en lo particular, estoy convencido de que tenemos un país con un enorme potencial turístico. Un potencial que a veces los que no están directamente involucrados en la actividad quizá no realizan lo grande y lo prometedor que puede ser el turismo para nuestro país. Más allá de las cifras que siempre hablamos del tema de cuántos visitantes vienen, qué derrama económica generan, cuántos empleos, cuánta inversión en infraestructura turística, etcétera, etcétera, sino de alguna forma de qué tamaño es la huella del turismo en el resto de la economía, cuánto se beneficia a muchos otros sectores de la economía gracias al turismo. Yo creo que es un buen momento y quizá yo invito o aprovecho este lugar porque en México creo que tenemos grandes ventajas competitivas. Generamos un valor agregado muy importante, pero si no lo casamos a través de un compromiso en donde dentro del sector, con nuestras autoridades, los empresarios, los académicos, el sector social, en fin, pero también con otros sectores de la economía y nos demos la oportunidad de hacer, pues no sé si un pacto o un momento de hacer un verdadero plan de desarrollo de turismo por los próximos 10, 20 años, en donde los que estemos aquí con apoyo de externos, de alguna forma pongamos el camino, todo lo que hay que hacer para que México pueda moverse en ese camino potencial turístico. ¿Por qué España, por poner un ejemplo, genera no solo tanto más visitantes, sino la derrama es tanto mayor por el gasto promedio de lo que tenemos? Bueno, es una de las preguntas, como muchas más, que creo que nos debemos de hacer. Y sin lugar a dudas, yo creo que lo importante es, vamos empezando por un verdadero acuerdo, un verdadero plan, algo en donde nos comprometamos todos y lo que pase, qué bueno que está sucediendo, y lo que no pase se señale que se está alejando del plan, lo que se está dejando de hacer o que se toman decisiones que van en contra del mediano y del largo plazo. Entonces, México nos va a ir bien. Vamos a flotar por inercia si no hacemos nada. Pero ¿qué pasa si verdaderamente nos damos la oportunidad y abrimos el abanico turístico de México? El 90% del turismo de placer que viene internacional a nuestro país viene a 4 destinos. ¿Somos un país turístico o somos un país con 4 regiones turísticas? El 90 y tantos % del turismo de placer que viene a nuestro país viene a un tipo de turismo que es el sol y playa. ¿Y qué pasó con el cultural? ¿Qué pasó con el de naturaleza? ¿Qué pasó con el de grupos y convenciones? En fin, mi tema es este. La buena, gran noticia es que México tiene un espacio enorme para hacer muchas cosas y verdaderamente mejorar. Este año nosotros empresarios estimamos que vamos a cerrar con 35 millones de visitantes
España creo que ya va a andar cerca de los 70. Vamos a tener divisas alrededor de 18.500 millones de dólares. Y yo creo que nos podríamos poner un plan en unos cuantos años de duplicar esas cifras. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que invertir? ¿Cómo involucramos a toda la sociedad? ¿Qué tienen que hacer las escuelas para generar el talento humano? ¿Qué tenemos que hacer en infraestructura? ¿Cómo debemos de sumar al resto del empresariado nacional a que vea al turismo como uno de los grandes motores futuros de nuestro país? Hoy lo es, pero créanme que si hay países, insisto, como España, que han encontrado el turismo su principal motor, yo no veo por qué México no lo podamos tener. Señor secretario, de acuerdo a lo que comentaban en este momento, ¿cuáles deberían de ser los pasos de un nuevo plan de crecimiento en el sector turístico? ¿Por dónde está trabajando la Secretaría? ¿Qué es lo que se está privilegiando en cuanto a el crecimiento de esta industria? Bueno, primero, un comentario general sería que el turismo ya es uno de los principales motores de la economía. Hoy ya es el 8.5 del PIB. Los últimos 11 trimestres, el turismo ha tenido un crecimiento positivo. En los últimos 5 ha crecido por arriba del producto del resto de la economía. Es un importante generador de empleo, 3.8 millones de empleos directos, pero de acuerdo también a aproximaciones, cerca de 9 millones de mexicanos vivimos directo o indirectamente del turismo, o sea que es generador de empleo. Siempre lo menciono y no es menor, cuando uno de los retos hoy en día en el mundo es cómo le hacemos para no solamente crecer, sino generar empleo, porque hoy en día muchas de las industrias, la manufactura, sí te puede generar valor, pero no te está generando muchos más empleos, el turismo es una opción. Es una política de combate a la pobreza, porque también está claro que la mayoría de los municipios que son turísticos en el país tienen niveles de pobreza muy inferiores a los del resto. O sea que si quieres hablar de una política efectiva de combate a la pobreza, está el turismo. Tiene también la virtud de que ser desarrollo regional, porque ahí, como bien menciona Pablo, hoy en día en 8 destinos tienes prácticamente el 70% del turismo nacional y en 5 tienes el 80% del turismo internacional. Pero tampoco hay que olvidar que muchos de esos destinos pues, no existían antes. Siempre hay que también recordar el caso, pues Cancún no existía. Sí, Cancún no existía hace 40 años y fue la consecuencia de políticas públicas, de políticas deliberadas, y hoy no hay ninguna marca más conocida en México, en el mundo, que Cancún, en la parte, digamos, turística. Entonces, tiene mucho más que dar y coincido en lo que menciona Pablo, de que creo que el esfuerzo es que ahora nos sentemos todos para planear el turismo de los siguientes 20 o 30 años. A partir de una base muy fuerte, a partir de lo que también hemos visto que nos ha funcionado, a partir de las preferencias del mercado. Yo en lo personal creo, y así lo descubrí en otros sectores, y el turismo no es la excepción, que tenemos que preguntarnos qué está buscando el mercado. Por ejemplo, estuve la semana pasada en Asia, en 3 ciudades, para no hablar de 3 países. Estuve en Pekín, estuve en Seúl, Corea, y estuve en Tokio. Y una de mis lecciones es que no se parecen en nada a los 3 países, o sea, no podemos hablar del mercado asiático, porque mientras que a los coreanos les gusta, por ejemplo, la semana que toman de vacaciones, les gusta visitar varios países a la vez, en cambio los japoneses, en donde 1 de cada 4 es mayor de 65 años, ya no se quiere mover tanto. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues cuáles son las tendencias del mercado y a partir de las tendencias del mercado, ¿qué producto tenemos para poder ofrecer? Por ejemplo, mencionaba Pablo y con razón, pues para muchos seguirá siendo el sol y playa y no tiene nada de malo, porque precisamente a los norteamericanos en sus malas épocas, en los meses fríos, pues ¿a dónde se quieren ir? Pues al sol y a la playa. Pero los japoneses, por ejemplo, hoy en día, por poder adquisitivo, por edad, ahora quieren visitar más la parte cultural. Entonces tenemos que trabajar en que esos destinos los puedan recibir. Yo creo que coincido en que hay que trabajar en la visión hacia adelante. No coincido, ya lo ha dicho Pablo varias veces, de que este es un tema de inercia. Ojalá las cosas fueran de inercia, pero no son de inercia. También de las cosas que hicimos ahora en Japón, por ejemplo, es anunciar el nuevo vuelo de ANA, All Nippon Airways, que es un vuelo que va a volar ahora de Narita a México, un vuelo diario durante 7 días a la semana, y nada más ese vuelo te permite pensar en que pudieran venir 70,000 japoneses más cada año. Eso no es casualidad. Abrir los aires
abrir los aeropuertos, el convenio bilateral, no son inercias, son temas que estamos haciendo constantemente para que haya más posibilidades de, haya más desarrollo. Pero lo que coincido absolutamente con Pablo y en eso tenemos que trabajar es generemos, ahora que los tiempos son buenos, generemos una visión de turismo de los próximos 30 años para que siga siendo este uno de los principales motores de nuestra economía. Gerardo, ¿qué hay que potencializar en la industria turística en México? Hay diferentes nichos. ¿Cuál crees tú que tiene en este momento mayor potencial al que se debe de aprovechar? Muy bien. Nuevamente agradezco a Forbes la invitación y obviamente tener la oportunidad de partir con ustedes a nombre de Intercontinental Hotels Group. Creo que México tiene muchísimo, tiene mucho potencial. Coincido con Pablo en que existen nichos que tenemos todavía por desarrollar, en específico el segmento de grupos y convenciones. Somos un lugar sumamente atractivo, se han hecho ejercicios viables, pero creo que esos son perfectibles todavía para poder traer ese mercado que está interesado, tenemos todo para servirlo. Creo que puede ser una de las grandes oportunidades. Segundo, el recalcar el valor que el turismo tiene en México, como bien lo menciona el secretario, es parte importante del Producto Interno Bruto, pero también hay una cadena de valor anexa al turismo, ¿no? No necesariamente es el hotelero, el que presta el servicio de avión, las líneas aéreas, cualquier cosa. Es toda la gente que de alguna manera sirve a la industria turística y que finalmente se beneficia económicamente de la misma. Desarrollar ese segmento, desarrollar también, como bien lo menciona, el segmento del turismo cultural. México lo tiene, simplemente hay que promoverlo, hay que darlo a conocer. Creo que son dos de los factores en los que yo puedo decirte que México está un paso adelante en muchas cosas, tiene todo el potencial, tiene el producto para hacerlo y es simplemente desarrollarlo. Señor secretario, acaban de mencionar el tema de turismo cultural. En México se tiene la sensación de que no se explota al 100% toda la riqueza cultural que existe en México y que tenemos desde el destino de playa con temas culturales hasta el tema urbano con temas culturales. Junto con eso, existe la sensación de que los pueblos mágicos no han dado todo el resultado que en un principio se hubiera considerado y se esperaba. Platíquenos qué es lo que se está haciendo, cómo es la estrategia del sector turismo y en este caso de la Secretaría para desarrollar y potencializar esos puntos. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que una vez que quitas sol y playa, y no necesariamente lo tienes que quitar todo, porque la gente que va, por ejemplo, a Cancún o a la Riviera Maya, pues no me imagino ese viaje si no visitas Tulum, si no visitas Chichén Itzá, que tiene más de 2 millones de visitantes y que además acaba de tener una inversión muy importante en luz y sonido. O sea que incluso esa parte de sol y playa tiene mucho de cultural. En la misma Ciudad de México, pues clasificada hoy en día por el New York Times como el destino número 1 a visitar de los 52 del mundo, pues realmente a lo que vienes, entre otras cosas, pues vienes a cultura, es una de las ciudades más ricas en términos de museos, lo es en términos también de restaurantes y de gastronomía, que también es cultura, pero bien es un hecho que hay que seguir impulsando más y fortaleciendo los destinos turísticos. Ahora, ¿qué vas a hacer? No tienes que hacer muchas cosas en términos de la infraestructura que ya existe, ¿no? Pues no vas a mejorar las catedrales o las iglesias o los museos de Zacatecas. Lo que tienes que hacer, y ahora también en este viaje me llamó más la atención, nos señalan, ¿qué necesitamos? Idiomas. Correcto. ¿Quieres que vengan más japoneses? Pues que hablemos japonés. ¿Quieres que vengan más americanos? Pues hay que hablar inglés. O sea, hay que trabajar quizá en infraestructura, que no es la infraestructura física, pero que es la infraestructura que necesitan los turistas para cuando vienen sentirse a gusto. ¿Quieres que vengan más chinos? Tienes que tener agua caliente en los autobuses en donde se desplazan o agua caliente en los hoteles a donde llegan para el tema del té. O sea, hay temas culturales que en serio que yo creo que va más por ahí que pensar que tenemos que modificar mucho el producto turístico, que lo tenemos. Ahora, nada más por otros temas, y yo creo que es hacia donde va Pablo, creo que los tenemos identificados. El tema de turismo de convenciones, no hay duda, y tenemos que ir por ellos, y en el caso del Consejo de Promoción Turística, estamos analizando la posibilidad otra vez, o de volver a poner la oficina que teníamos antes en Washington, o ver cómo atacamos ese segmento que es fundamental. Turismo de naturaleza.
turismo de aventura, turismo de deporte, son cosas que está también buscando el mundo. Turismo religioso, siendo uno de los países también con mayor potencial. Entonces, es ver los segmentos, es trabajarlos y creo que ponernos de acuerdo en la industria, porque al final del día, en nuestro caso, pues habrá mucha planeación, pero los que invierten son los señores, ¿sí? Los que van a invertir en hoteles, los que van a invertir en aeropuertos, los que van a invertir en infraestructura son los señores y tenemos que trabajar juntos. Lo dejo nomás anotado como para quizá para una reflexión posterior. A veces también nos toca a nosotros prever los riesgos y que muchas veces el que está operando todos los días quizá no lo ve. Y lo dejo nomás apuntado. Cuba. Yo siempre me han preguntado si Cuba es un riesgo o una oportunidad y siempre contesto igual y seguiré contestando, pues depende de nosotros. Si no hacemos mucho, será un riesgo. Si trabajamos mucho, será una oportunidad. Ahora que estuve en los países, en estos 3 países, por lo menos en 2, no, yo creo que en todos ellos, Cuba era tema. Cuba era tema. Están pensando en cómo ir a Cuba y cómo viajar a Cuba. Y yo he estado tratando de platicar con muchos empresarios mexicanos y les digo, hagamos algo para Cuba, ¿eh? Antes de que nos vayamos a llevar un susto. Lo vuelvo a decir, hagamos algo con Cuba, invirtamos en Cuba, hagamos multidestinos en Cuba, porque es parte de lo que están queriendo en otras partes del mundo ver. Y si nosotros pensamos que solamente es invirtiendo en lo que tenemos y alejándonos, creo que es un riesgo que no estamos anticipando. El tema de la infraestructura es muy importante. No solamente es física, como bien lo dice el secretario, también son temas de cadenas de valor. ¿Qué se tiene que trabajar ahí, Pablo? ¿Cómo debemos desarrollar esa infraestructura que va más allá del tema de poner una piedra o de trazar una carretera, que en nuestro contexto ambas cosas se tienen que conjugar para que salga de manera más elevada y más rápido el desarrollo? Yo pienso que la infraestructura, que es sumamente importante, creo que va a ser consecuencia de generar un crecimiento en la demanda. Yo donde veo una enorme oportunidad y reconozco lo que el secretario dice totalmente, porque llevamos 3, 4 años creciendo a doble dígito. O sea, es una de las industrias que verdaderamente está funcionando en este momento en México, es un ejemplo. A todos nos está yendo muy bien en el turismo, y no únicamente en el turismo de placer, de playas, sino también en el turismo de viajeros, de negocio en las ciudades. Yo creo que mucho de lo que se ha venido haciendo en los últimos años, de poder hoy decir que tenemos esos crecimientos, se debe a que generamos un mejor y mayor plan comercial. Mejoramos nuestras campañas publicitarias, mejoramos la forma como estábamos gastando el dinero, le dimos una personalidad más pesada a lo que tenían antes a los diferentes destinos bajo el paraguas del país. En fin, se hicieron una serie de trabajos en la comercialización, en la distribución, para poder generar un ingreso más sólido, de mayor calidad. Yo estoy convencido de que si como país empezáramos a ver el gasto publicitario como una verdadera inversión y empezáramos a medir los resultados de la misma en base a su retorno, y pudiéramos generar diferentes esquemas, no únicamente a través de impuestos, sino a través de esquemas donde invitemos a inversionistas a sumarse a este esfuerzo y a buscar un retorno por la inversión que se hace, vamos a ver un crecimiento aún muy grande. Si podemos generar crecimiento en la demanda, abrir mercados, abrir nichos de mercado dentro de esos mercados, principalmente en los mercados emisores como lo es Estados Unidos y México, ¿sí? Pero también Europa, Asia y Sudamérica, ¿por qué no? ¿Sí? Pero mi tema es eso va a traer de la mano interés de invertir más en infraestructura, y no únicamente en la infraestructura que tradicionalmente se da en el país, que es la construcción de hoteles, la construcción de transportes, qué sé yo, sino infraestructura turística que se requiere para subir nuestro nivel de turismo y poder cobrar más por los servicios que hacemos. Yo me entusiasma poder hablar de esto, porque creo que estamos en un momento de oportunidad, porque hoy tenemos una historia de éxito, de que llevamos 3, 4 años de crecimientos de doble dígito en los primeros indicadores turísticos. Eso vale mucho, eso no se daba antes en México, ¿sí?
entendiendo además que salimos de la peor crisis de la época moderna del turismo de México, que fue la crisis del 2008-2009. Entonces, creo yo que todavía hay más mérito en eso. Me entusiasma porque estoy convencido de que hoy sí estamos encima de un trampolín y lo estamos empezando a brincar, y a medida que tengamos un mayor conocimiento de cómo brincar en ese trampolín, vamos a alcanzar mayores alturas. Por eso, insisto, yo creo que es un buen momento de que como país busquemos un verdadero compromiso de ser más competitivos en los resultados de la generación, no solo de turismo que venga a nuestro país o el que se genera aquí adentro, sino en la derrama económica, en la generación de divisas, ¿sí? ¿Por qué algunos países más pequeños que no tienen acceso al mismo mercado tan grande como lo tenemos nosotros, generan mucho más ingreso en divisas que nosotros? Yo creo que es una oportunidad. Nuestro market share, que antes no lo medíamos, que ahora lo medimos, ya ha sido parte del éxito de decir cuál es el market share que tenemos del principal mercado emisor de turismo hacia México, que son los Estados Unidos. Veníamos de un 12%, ahorita creo que andamos ya en 22%, ¿no? Caray, yo creo que es bastante meritorio. Pero ese 22, yo creo que deberíamos irnos a un 25% de todos los americanos que hacen viajes fuera de su país al año, que el 25% de esa justa porción del mercado sea nuestra. Yo creo que es una medida. En conclusión, ¿sí? Primero hay que generar la demanda de una forma más fuerte, que ahí está el potencial, y el pastel es enorme. La infraestructura y muchas otras cosas van a venir de la mano, porque la gente pues obviamente va a ver la oportunidad y va a querer jugársela con el turismo en nuestro país. El tiempo nos está comiendo, les voy a pedir rápido su intervención, porque quiero tocar dos temas, ya al final los voy a dejar en la mesa, pero que rápido, después de la intervención de Gerardo. Gerardo, rápido nada más. Mencionaban generar valor. En el caso del turismo de reuniones, ¿en dónde es en donde podremos comenzar a diferenciarnos del resto de la competencia a nivel mundial? Mira, yo creo que retomo el tema que Pablo mencionaba hace un rato. La gran oportunidad se presenta en la profesionalización de los servicios que tenemos para atender a ese segmento, ¿no? Entonces, eso te va a llevar, como dicen, a cobrar más por los servicios, servicios en tierra, servicios profesionales de producción, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí existe una oportunidad para que después nosotros podamos ir a atraer ese mercado que obviamente, pues, Estados Unidos tenemos la cercanía, ¿verdad? Está el mercado más importante y somos los más cercanos, por decirte algo. Entonces creo que ahí es donde radica una gran parte de esta profesionalización del segmento. Los dos últimos temas que voy a dejar aquí en la mesa y de a la derecha del secretario van respondiendo en ese orden es, número uno, ¿es posible que pudiéramos salir de aquí con algún tipo de acuerdo, algún tipo de convenio en el que se diga vamos a comenzar a trabajar específicamente en este punto? Y dos, ¿el tipo de cambio hoy, en este momento, como está el día de hoy, es una ventaja o es una desventaja? Secretario. Bueno, yo creo que el acuerdo es lo que estamos haciendo, pero lo hemos platicado Pablo y yo muchas veces. Creo que hay que ponernos la meta. Yo en lo personal así lo quisiera, así se lo expresó también al presidente, que esta administración se fuera con un plan de visión de futuro en los próximos 20, 30 años. Yo creo que en los tiempos donde las cosas van bien, y en turismo, como dice Pablo, las cosas van muy bien, es el momento de pensar. Y es el momento de pensar hacia adelante y dejar las bases. Entre otras cosas, además de lo que hemos platicado, un turismo sustentable. Un turismo donde cada vez también sea más consciente del medio ambiente. Ese te lo van a pagar mejor. Ese es además un país maravilloso donde incluso a pesar de lo desarrollado, es muchísimo más lo que tenemos por desarrollar hacia adelante, y creo que es un buen momento de reflexionar sobre él. Y el tipo de cambio, evidentemente en el corto plazo nos ayuda, claro que nos ayuda porque para el extranjero, sobre todo el norteamericano, se hace mucho más competitivo venir a México. Y para el mexicano es un gran momento para viajar todos por México. Por eso también el presidente lanzó en el mes de abril el programa de Viajemos Todos por México. Siempre hablamos del turismo internacional, pero son más de 200 millones de viajes de mexicanos en el interior, son más de 83 millones de llegadas a hoteles
en México, y eso son todavía cifras de hace un par de años. Si queremos también mover más a esta industria, por eso el lanzamiento de este programa de Viajemos Todos por México, y en ese sentido el tipo de cambio también es muy buena opción. Se nos hace más caro salir al exterior, es el momento de viajar por el país. Así es. Gerardo. Sí, concuerdo completamente. Creo que la oportunidad existe en detonar de una manera más inteligente el segmento nacional. Existe el potencial, existe la posibilidad, mexicanos viajando por México. Nosotros somos parte del programa de Viajemos Todos por México y orgullosamente te puedo decir que sentimos que hay una gran oportunidad para crecer este segmento. Bien dicho también, hoy por hoy la paridad del dólar contra el peso es una gran oportunidad, es muy atractivo para el viajero estadounidense venir a México, es mucho más atractivo y obviamente pues tienen con esta diferencia del peso contra el dólar, pues la cercanía o la posibilidad más alta de poder viajar al país. Pablo. Acá el compromiso, ¿por qué no aprovechamos esto para que los medios de comunicación, foros, creen un monitor turístico? Publiquen de vez en cuando en su revista un monitor turístico de a dónde queremos ir y cómo vamos. Y vayan informando al resto de la sociedad a ver qué avances estamos teniendo. No hay como la presión social, no hay como la información, no hay como entusiasmar gracias a la misma al país a que los que estamos en el sector nos obliguemos, nos comprometamos a que hagamos un mayor esfuerzo del que estamos haciendo para que más gente goce beneficios en este país gracias al turismo. ¿El tipo de cambio? El tipo de cambio ayuda, es bueno en las playas. En las ciudades pues se frena un poquito a momentos porque las empresas dejan de gastar en viajes de negocios. Pero bueno, la buena noticia es que en los últimos años, en lo que va de este año, tanto las playas como las ciudades están bien y eso es bueno. Pues muchas gracias a los tres, el tiempo se acabó. Gracias. Les agradezco mucho y Forbes va a aportar lo que tenga en su mano para promover este tema. Pues me parece muy Muchas bien. gracias.